quien es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía por la Universidad de París I. Es miembro del Consejo de Redacción de Isonomía, revista de investigación en teoría y filosofía del derecho reconocida internacionalmente. Su último libro es Esclavos, Migrantes y Narcos, Acontecimiento y Biopolítica en América del Norte. Bueno, pues damos la Bueno, muchísimas gracias. Les repartí unos, llaman en inglés handouts, y suena muy correcto, es un pochismo usar esa palabra, pero a la traducción también no dice nada, sino dice una hoja de acompañamiento. Pues no estamos acostumbrados a usarlas, esas hojas de acompañamiento en las clases, entonces yo sí uso handout porque les queda muy claro. Así como existe una hegemonía del PowerPoint, que es muy criticada en filosofía, eso es en México, y dije, bueno, pues ahora para cambiarle un poco vamos a regresar a un handout. Además, porque los filósofos analíticos usamos este tipo de cosas. A mí ya se me está olvidando que mis orígenes, mi curso es en la filosofía analítica, con tantos colegas que tengo brillantes en de otras tradiciones. ¿Cómo? Así hay no sabían que nosotros. ¿Cuál? No les di, sí, perdón. Sí, saqué, no pensé que hubiera tanto público, pero bueno, ustedes tienen una mayor capacidad, quizá ya un hábitus para concentrarse. Entonces los párrafos que transcribí son bastante sencillos, pero para quien no lo tenga es bueno tener enfrente algunas citas textuales de Arendt sobre la revolución. Yo les voy a transmitir solamente dos ideas, siguiendo esta tradición analítica que es esquemática, boba, chata, pero que a veces vale la pena ser así cuando se trata de ideas muy fuertes que uno quiere dejar muy claras, y solo eso, ¿no? Entonces son solo dos ideas que quiero transmitir, no una ponencia sistemática con una interpretación compleja. La primera es la refutación categórica, el no categórico, a una de las tesis centrales de este libro de Arendt, que es la idea de que ninguna revolución que tenga como objetivo la cuestión social puede triunfar. Y para que no haya duda y no perdernos en hermenéuticas y genealogías, transcribí una de las tantas frases en las que Arendt dice esto, porque lo dice todo el tiempo. Ella dice, leo: todos los intentos realizados para resolver la cuestión social con medios políticos conducen al terror. Es el terror el que envía las revoluciones al cadalso. Entonces mi posición es que esta tesis es completamente falsa. ¿Cuál sería la manera de un filósofo analítico para probar que es falso? Bueno, en primer lugar habría que probar, por ejemplo, tratar de probar que la cuestión social es siempre una cuestión política. Para probarlo, me dirigiré a las premisas de Arendt. Arendt usa la Revolución Francesa y dice: la Revolución Francesa fue desbordada por la cuestión política, por la cuestión social, y eso ahogó la cuestión política. Ahora, transcribo dos citas breves de historia reciente, un libro de Brian Fagan que se llama La Pequeña Edad de Hielo. Es un historiador, pero un historiador del clima. ¿Y por qué esto? Bueno, porque son nuevas tendencias historiográficas que confirman una intuición que tenían historiadores de la Revolución Francesa desde hace mucho. Las causas de la Revolución Francesa fueron, entre otras, la cuestión social, pero entendida de la siguiente manera. Leo a Fagan: a diferencia de la nobleza de Inglaterra, que en general mostraba gran interés en las actividades agrícolas, los nobles franceses no veían sus tierras sino como una fuente de rentas. Y Fagan en este libro describe claramente con los documentos, con la información que hoy tenemos a partir desde los anillos de los árboles que nos muestran que había sequías y había inundaciones y había situaciones muy particulares y que sabemos los años de los que existían, hasta, bueno, las
fuentes tradicionales, los archivos históricos, etc. Pero Fagan muestra que en el siglo XVIII hubo una serie de hambrunas crónicas en Francia y no las hubo en Holanda y en Inglaterra. Entonces, la cuestión del clima no fue la más importante de estas hambrunas. La cuestión fundamental que explicaba la cuestión social en Francia era la conformación de una sociedad jerárquica, aristocrática, pero a diferencia de Inglaterra, donde los aristócratas eran también granjeros, introdujeron la revolución industrial primero a través del campo con la segadora, sustituyendo a los bueyes por aparatos mecánicos para cultivar la tierra. En Francia, los aristócratas dejaban a los campesinos cultivar la tierra y no se interesaban por la productividad. Dice Fagan, esa es la tercera cita: visto desde hoy, el periodo del Gran Pánico, el Gran Pánico es un momento de protestas campesinas entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 1789, el año de la Revolución. El periodo del Gran Pánico, la Grande Peur, fue la culminación de una crisis de subsistencia que se gestaba desde hacía muchos años, de una escasez crónica de alimentos reforzada por políticas agrarias draconianas. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué había hambre en Francia? Una escasez crónica de alimentos reforzada por políticas agrarias draconianas y por cambios climáticos repentinos que hicieron que los campesinos franceses cruzaran la delgada línea que separaba la subsistencia de la miseria. Había mucho más miserables en Francia que en Inglaterra, en Holanda y en otros países europeos. Las razones, las relaciones en el campo, las relaciones sociales, pero las relaciones sociales producto de un esquema político, de una estructura política de la sociedad. En resumen, si la cuestión social es una cuestión política, y en este caso solo cité el ejemplo de Francia porque es el que cita Arendt, es falso entonces que podamos decir que toda revolución social que asume la cuestión social como su bandera fracasa necesariamente o fracasan todas. Otra manera de refutar a Arendt, categóricamente creo, es que ha habido muchas revoluciones sociales exitosas y que ella las omite olímpicamente de su libro. El siguiente párrafo es mío, pero también se los puse ahí. La guerra de secesión estadounidense refuta tanto el hecho de que Estados Unidos había alcanzado la estabilidad mediante la Constitución de 1787, argumento de Arendt. Arendt dice, había estabilidad, es falso, como el hecho de que una revolución guiada por la cuestión social esté destinada al fracaso y al terror. ¿Qué es lo que guió la guerra de secesión? La emancipación de los esclavos en el sur, no por un altruismo de las élites del norte que buscaban expulsar a los negros, a los afroamericanos, regresarlos a África, pero fue la cuestión de la esclavitud. Fue claramente un modo de acumulación capitalista basado en la esclavitud el que desencadenó la guerra de secesión. Y esta guerra no se originó en un día. Existía desde el momento de la independencia una diferencia entre colonias esclavistas y no esclavistas. Algunas habían abolido la esclavitud antes de la independencia, de tal manera que a mí me parece grave que Arendt haya omitido esta cuestión, porque es una cuestión política y social, y en todo caso fue una revolución exitosa. La guerra de secesión emancipó a 4 millones de afroamericanos. Otros ejemplos son la propia Revolución Francesa. Dice Arendt que la Revolución Francesa fue un fracaso desde el punto de vista social. Esto a historiadores como François Furet en sus últimos libros, porque es un historiador que ha cambió mucho en sus tesis, pero Furet dice, la Revolución Francesa nos heredó a Francia resultados que fueron permanentes. La noche del 4 de agosto de 1789, unas semanas después de la toma de la Bastilla y unas semanas antes de la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos, esa noche del 4 de agosto se votó la igualdad frente a los impuestos, los cargos, la casa y otras medidas. Esa reforma nunca más fue cuestionada en la historia de Francia. Y Francia se convirtió en una sociedad individualista pero igualitaria.
Bonaparte encarnaba después un poco esta ideología, llevándola en sus guerras a través de Europa continental, la idea de la igualdad ante la ley, la meritocracia. Pero en todo caso hubo una herencia social de la Revolución Francesa que en el libro de Arendt es ignorada. Y bueno, menciono que otros autores han dado el mismo argumento que yo, no es totalmente original, no con el ejemplo del cambio climático, de Feigan, pero por ejemplo Wallen dice la socialdemocracia europea, que aborda la cuestión social, que ha transformado sociedades desiguales en sociedades igualitarias de bienestar, es en los términos de Arendt una revolución, porque la violencia no tiene una revolución, y es la cuestión social lo que guió, por ejemplo, la socialdemocracia europea. Pero eso lo remito a Wallen en el libro Los hijos de Heidegger. Bueno, después de esta primera idea, que quería transmitir con un poco de la arrogancia o la visión categórica de los analíticos, pero porque es importante decirlo, ¿no? La tesis es muy fuerte. No hagas una revolución si esta tiene como causa y bandera la cuestión social, porque fracasa, y tantos otros ejemplos nos muestran lo contrario. Y la segunda parte es una parte más aburrida, en la cual muchos de los expositores antes han mencionado estas dicotomías que aparecen en Arendt y que a veces son muy complejas de manejar. Uno tiene que cuidarse, ¿no?, confundir lo político con la política, pero pues, eso es difícil de hacer, y entonces al rato ya no estamos respetando la interpretación correcta de Arendt. Pero me parece que hay una distinción que vale mucho la pena hacer, retomar, sobre todo si hacemos justicia a esto que decía Arendt, de que no era una filósofa sino una teórica política. Entonces me parece muy interesante su distinción entre poder y derecho. Ya se ha mencionado aquí, alguien preguntaba sobre la crítica de Hannah Arendt a Rousseau, y también se mencionaban algunas de las citas que yo voy a por lo menos evocar, algunas referidas a Montesquieu. En todo caso, creo que desde un punto de vista estrictamente instrumental para la teoría política es muy interesante distinguir entre poder y derecho. Y les dejo las citas porque si les gusta esta distinción, después pueden usarla ustedes, pero no tengo pretensiones otra vez ni genealógicas ni hermenéuticas en esta ocasión, ¿no?, sino simplemente instrumentales. ¿Qué dice Hannah Arendt? Pues por ejemplo en la página 251 de esta edición de Alianza, bueno, al final está la referencia de la obra Cruce, el volumen Cruce, dice: a los hombres de la revolución que se jactaban de fundar repúblicas, es decir, gobiernos de leyes y no de hombres, el problema de la autoridad se les planteó bajo la forma de una denominada norma superior que sancionase las leyes positivas. Entonces, se plantearon tanto los franceses como los padres fundadores de Estados Unidos la idea de una norma superior. Eso, quédense con esta idea, ¿no? La norma superior estaba en la cabeza de franceses y de americanos. Segunda cita: la auténtica tarea de dictar un nuevo derecho al país que incorporase ante las generaciones futuras la norma superior, que confiere validez a todas las leyes hechas por el hombre, llevó a primer plano en América, no menos que en Francia, la necesidad de un absoluto. Aquí quizá hay una pequeña polémica con Maite. Creo que, no sé si decías por ahí que la idea de el absoluto no estaba presente en las dos revoluciones, pero quizás sí lo decía así. En todo caso, lo que dice Arendt, yo no te estoy haciendo justicia porque te cito de manera incorrecta, pero tanto en la Revolución Americana como en la Revolución Francesa hay la necesidad de un absoluto asociado a una norma superior. ¿Cuál es la diferencia? Porque dice, en América, no menos que en Francia, la necesidad de un absoluto. En las siguientes citas creo que aparece claramente cuál es la diferencia entre estas dos necesidades de absoluto y estas dos concepciones de la norma superior. La sola razón por la cual tal necesidad de absoluto no condujo a los hombres de la Revolución Americana a cometer los mismos absurdos en que incurrieron los hombres de la Revolución Francesa, y especialmente Robespierre, consistió en que los primeros distinguieron neta e inequívocamente entre el origen del poder, que brota desde abajo, del arraigo espontáneo del pueblo, y, por otro lado, la fuente de la ley, cuyo puesto está arriba, en alguna región más elevada y transparente. Entonces, quédense con la idea de que distinguieron los americanos
Enter. El poder que brota desde abajo, brota del pueblo. Y la fuente del mismo, que está arriba, y ya no dice de dónde, dice alguna región más elevada y transparente. Yo creo que ahí tenía que poner entre paréntesis, si hubiera sido analítica, en la razón. El poder, contrariamente a lo que podríamos pensar, eso, la siguiente cita, no puede ser contrarrestado, al menos de modo efectivo, mediante leyes. Aquí está todo la... ¿Por qué les digo que es importante esta distinción? Para los politólogos, para los abogados, para los filósofos políticos, para los políticos prácticos. Por esta razón, repito, la cita, el poder, contrariamente a lo que podríamos pensar, no puede ser contrarrestado, al menos de modo efectivo, mediante leyes, ya que el llamado poder que detenta el gobernante en el gobierno constitucional, limitado y legítimo, no es en realidad poder sino violencia. Bueno, no podemos contrarrestar al poder con leyes. El poder, dice ella, y aquí ya no lo transcribí, dice ella citando a Montesquieu, el poder solo se controla con poder, y por eso el equilibrio de poderes. Hay que hacer maquinarias de poder que equilibren al poder. Si nosotros queremos limitar el poder con leyes, lo que hacemos es cercenar el poder y su efectividad. Y eso para todo el departamento que tenemos nosotros de ingeniería, de estudios institucionales e ingeniería política, es como una lección muy interesante de una filósofa, ¿no? Hay que buscar equilibrar, no cercenar las facultades. Y la última referencia, la última cita es: aun suponiendo que la ley es capaz de contrarrestar al poder, y sobre esta presunción deben descansar todas las formas de gobierno verdaderamente democráticas, si no quieren degenerar en la peor y más arbitraria de las tiranías. Es raro esto, porque acaba de decir que no se puede, la ley no puede controlar el poder. Y ahora que está diciendo, aun suponiendo que la ley puede contrarrestar al poder, y se debe ser por lo menos una presunción en la democracia. Aquí está su dialéctica y sus tensiones. Pero bueno, voy a saltar eso para irme a la tesis final. Aun suponiendo que la ley es capaz de contrarrestar al poder, las limitaciones impuestas por la ley al poder solo pueden traer como resultado una disminución de su potencia. La única forma de defender al poder y mantenerlo, no obstante, intacto, es mediante el poder. ¿Cómo de manera muy práctica le explicaría yo a mis colegas del Departamento de Estudios Institucionales esta idea? Pues yo les diría, frente al prejuicio rusoniano de que el poder reside en el pueblo y se lo puede cambiar todo el tiempo, que es lo que ahogó a los franceses con las constituciones sucesivas que año tras año o década tras década hacían y rehacían, hay que plantearse a la ley como algo que no tiene que ver con la soberanía del pueblo por su dimensión técnica. No es algo complejo. Si hablamos, por ejemplo, de un arquitecto y el dueño de una casa, de la dialéctica entre el arquitecto y el dueño de la casa, desde luego que el dueño de la casa es soberano. Si ustedes desean que construyan su casa, le van a decir al arquitecto lo que quieren. Pero eso no significa, obviamente, que van a imponerle al arquitecto las concepciones técnicas que son indispensables para la construcción. Y tener una obsesión con la idea de la soberanía del pueblo, referida incluso a las cuestiones técnicas, fue el gran error de los franceses, de acuerdo con Arendt. ¿Por qué aquí la casa, el conocimiento del arquitecto es como la ley? Bueno, porque si ustedes quieren construir una casa con una alberca y el arquitecto le recomienda que no esté en el último, en la azotea, por cuestiones de estructura, ustedes pueden insistir siendo soberanos, pero entonces él tendrá que duplicar el precio de la casa. Lo mismo con una biblioteca muy pesada. Les va a decir, ponle la planta baja, no la pongas en el tercer piso. Si vas a meter ahí la biblioteca de Senia, que es pesadísima. Bueno, ustedes podrían decir, no, la soberanía reside en el dueño de la casa. Sí, desde luego, pero la obsesión por cambiar de modelo es algo que es muy perjudicial. Y aunque parece frívolo mi ejemplo, pónganse ustedes a pensar, ¿qué pasaría si nosotros al entrar a la UAM decimos, somos la comunidad de la UAM, podemos cambiar el modelo de universidad? Pues no podemos cambiar el modelo de universidad. O sea, si mañana decidimos que en vez de departamentos debe haber facultades, como en la UNAM, es un grave error que en nombre de la democracia, digamos, vamos a renunciar incluso a la constitución original de la UAM. No, esta nos fue impuesta
y no implica una restricción a la soberanía, es simplemente que existen decisiones anteriores del legislador. Esa es la ley, no el poder. Y creo que la distinción es muy, muy importante, y habla de la gran inteligencia de esta autora, a pesar de que es clasificada como alguien, una filósofa que viene de escuelas poco preocupadas por esos detalles instrumentales.